sistema nervioso central también es hueco. En estas cavidades se produce y circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroidales. Pero el plexo coroidal solamente es el 70%. Cuarto ventrículo, tercero. No, cuarto. No, en todos los ventrículos. En todos los ventrículos, en las paredes de los ventrículos. Todas las paredes, imagínense todo este espacio que está tapizado completamente con células ependimales. Esas células o ependimocitos, ¿no? Esas células ependimarias o ependimocitos producen el 30% restante de este líquido cefalorraquídeo. Entonces se produce 70% plexos coroideos y 30% ¿no? células ependimarias. Esto se produce ¿no? dentro de las cavidades ventriculares. ¿Cuál es el recorrido del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central? Siempre empieza aquí arriba, en los ventrículos laterales. Son estos de acá, miren. Son estos de acá. ¿No? Los ventrículos laterales. Estos están en morado. Luego pasan a través de unos agujeros, que son los agujeros interventriculares, hacia este espacio que está aquí en amarillo, que es el tercer ventrículo. Luego pasa a través de este conducto que está aquí en rojo, el conducto mesencefálico. ¿No? Luego pasa a este espacio que está aquí en color lila, que es el cuarto ventrículo, y ahí terminaría su recorrido en el sistema nervioso central. Luego, mediante tres agujeros que se encuentran acá, uno central y dos laterales, ese líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo y ahí sí rodea todo el sistema nervioso central. ¿Dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se reabsorbe? Hay unas dependencias del aracnoides. Granulaciones, corpúsculos o vellosidades aracnoideas, ¿correcto? ¿Okay? Esos son los que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. La mayor parte de ellas se encuentra en el seno sagital superior. ¿Okay? Y algunas, el resto, reparten en los senos transversos. Ellos son los que se encargan de reabsorber. ¿Por qué se reabsorbe? Porque ese líquido cefalorraquídeo carga con todos los metabolitos, células muertas que desprende el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que se depura, ¿no? Se reabsorbe a través de las vellosidades aracnoideas y los ependimocitos y los plexos coroideos forman un nuevo líquido cefalorraquídeo. Al ritmo que se reabsorbe, ¿no? Se forma también este líquido. ¿Cuánto tenemos en el cuerpo humano? Aproximadamente 150 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Lo suficiente como para que flote, digamos, ¿no? Flote el sistema nervioso central en este. La clase hoy es bastante corta. Los plexos coroideos son formaciones arteriolares, es decir, están conformadas por gran cantidad, ¿no? de vasos de muy pequeño calibre. Esas arteriolas no están ordenadas, sino más bien están entrelazadas unas con otras, como un ovillo de hilo, digamos, ¿no? De tal manera, ¿no? que al estar así, de esta manera, ese entrelazamiento, la sangre pasa con suma dificultad por esas arteriolas. Al hacer fuerza, a través de sus paredes se exuda un líquido, que es un ultrafiltrado del plasma de la sangre, que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, los plexos coroideos, ¿no? forman al líquido cefalorraquídeo, pero a través de sus paredes. Es un filtrado de su plasma, el plasma de la sangre que pasa por esos plexos coroideos, por esas arteriolas que son sumamente delgadas y aparte están entrelazadas unas contra otras. Eso dificulta la circulación y hace que se produzca el líquido cefalorraquídeo. Si tú estuvieras enredado, pasaría la sangre y no formaría nada. Entonces, pero esa parte entonces sería ultrafiltración. Esa sería ultrafiltración pues, ya del plasma, de la sangre. Pues ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo.
Los ventrículos laterales, vamos a poner acá, ¿qué pasó con las clases en PPTX? Los ventrículos laterales son espacios que ocupan cada uno de los hemisferios cerebrales. Es decir, cada uno de los hemisferios cerebrales tiene su propia cavidad, que es uno de los ventrículos laterales. Cada uno de los ventrículos laterales, ¿no?, tiene un cuerpo, tiene que es este de acá, un cuerpo, ¿ok?, un cuerno anterior o frontal, que se dirige hacia el lóbulo frontal, un cuerno posterior u occipital, ¿no?, que se dirige, se introduce al lóbulo occipital, un cuerno lateral o temporal, ¿no?, que va hacia afuera y hacia abajo, así, en curva, y que se introduce al lóbulo temporal. Y finalmente un átrio, que es esta zona de acá, donde se originan a la vez tanto el cuerno occipital como el cuerno temporal. Esas son las partes de un ventrículo lateral. Repito, el cuerpo, el átrio, el cuerno frontal, el cuerno occipital y el cuerno lateral, que aquí se ve mejor, ¿no?, así. Aquí. Justamente no tengo acá la PPT para que me vean ese movimiento. Vamos a ver acá los límites de cada una de estas partes de los ventrículos. Empezamos por el ventrículo lateral, por el cuerno frontal o cuerno anterior. El cuerno anterior está aquí hacia adelante, debe estar así, ¿no?, algo así. Y se encuentra, ¿no?, limitado de la siguiente manera. Miren, tiene un piso, que es esta formación, viene del cuerpo calloso bien fina, el pico del cuerpo calloso. Ese vendría a ser el piso, ¿no?, de la prolongación anterior. Ahora estamos hablando de el cuerno frontal. Luego presenta un techo, que es la que está acá, el cuerpo del cuerpo calloso. Una pared anterior, que viene a ser la rodilla del cuerpo calloso. Una pared, ¿no?, una pared medial, de acá, que se puede ver aquí con la justa, ¿no?, el septo pelúcido, y una pared lateral, que está hacia afuera, que vendría a ser esto de acá, la cabeza del núcleo caudal. Perdón, esta es la cabeza del núcleo caudal. Acá está la cabeza del núcleo caudal, y aquí está la cola del núcleo caudal, aquí está el cuerpo del núcleo caudal. Entonces, esa es la situación de este cuerno, ¿no?, frontal. El cuerno o asta también se le puede llamar. El cuerpo ventricular, es decir, la parte principal, ¿no?, de este ventrículo lateral, viene a estar limitada de la siguiente manera. El techo viene a ser el cuerpo del cuerpo calloso. Ese sería el techo. Hacia abajo el piso vendría a ser el cuerpo del fornix, que se puede ver acá, ¿eh? Aquí está. Por transparencia se puede ver el cuerpo del fornix, ¿no?, y también el tálamo, que es esta masa oscura acá, ¿eh?, esta masa oscura. Ese vendría a ser el piso. Y tiene dos paredes, ¿no?, una pared medial, que está hacia la línea media, que viene a ser, y aquí se ve con más, ¿no?, con más claridad, el septo pelúcido, y una pared lateral, que ya no es la cabeza ahora, sino es el cuerpo del núcleo caudal. El cuerpo del núcleo caudal. El átrio o trígono. Ya saben que el átrio es aquella parte del ventrículo lateral, de donde nace al mismo tiempo, miren, ¿ven?, el cuerno temporal y el cuerno occipital. Es esta parte de acá. ¿Cómo está limitada? El piso viene a ser el trígono colateral, ¿no?, y el bulbo del cuerpo calloso. Como techo tenemos a la parte posterior del cuerpo calloso, ¿ves?, el esplenio del cuerpo calloso. Hacia arriba, su techo. Su pared anterior es medialmente, es decir, hacia la línea media,
¿no? El fornix, el pilar del fornix, es decir, la parte posterior del fornix, ¿no? Y lateralmente, las partes más posteriores, miren, del núcleo caudado, que es la cola, y la parte más posterior del tálamo, que viene a ser el pulvinar. Aquí se encuentra el pulvinar, ¿eh? La parte más posterior y libre del tálamo. Finalmente, la pared medial, es decir, hacia el medio, está el hipocampo y el calcar avis. ¿Qué cosa es el calcar avis? Es la impresión interna. ¿Se acuerdan ustedes de la cisura calcarina que estaba en el lóbulo occipital? Sí. Ya. Si es de cisura calcarina, ustedes meten un instrumental, van a ver que en un momento, ¿no?, se hace una especie de vacío, porque por dentro es hueca la cisura calcarina. Si ustedes lo lograran ver por dentro, verían una especie de montañita que sigue a la cisura calcarina. Esa montañita, esa montaña que sobresale, se llama calcar avis. Entonces, el calcar avis es la impresión interna de la cisura calcarina, en pocas palabras, ¿no? Y como pared lateral, el tapetum. ¿Qué cosa es el tapetum? El tapetum no es sino lo siguiente. ¿Se acuerdan del cuerpo calloso? ¿Y a qué cosa une el cuerpo calloso? ¿Qué está uniendo el cuerpo calloso? ¿O a quiénes une? El símbolo, la parte de arriba. No. ¿El cuerpo calloso a quiénes une? Globo pálido. No, a los hemisferios cerebrales. La principal conexión, la conexión masiva, la más masiva que hay, la más grande, que tienen ambos hemisferios es a través del cuerpo calloso. ¿Ok? El cuerpo calloso tiene como 200 millones de fibras. Cuando ustedes hacen un corte sagital como este de acá, ustedes ven el cuerpo calloso y lo ven así compacto. ¿Por qué? Porque las 200 millones de fibras están bien apretadas unas contra otras. Pero cuando el cuerpo calloso se aloja en la línea media y se dirige hacia el cerebro, se abre así, como rayos. Hay radiación, lo que se llaman las radiaciones del cuerpo calloso. ¿Ok? Y se ve bien claro cómo se van separando así, e inclusive así vienen hacia acá. Las radiaciones que salen, ¿no?, las radiaciones que salen desde el ¿cómo se llama? Se me ha olvidado la palabra. El rodete del cuerpo calloso se denomina tapete. ¿Ok? Es el conjunto de radiaciones que salen desde acá, ¿no?, desde el rodete del cuerpo calloso, y se van hacia el lóbulo occipital. Esto conoce con el nombre de tapetum. Y está relacionado con las radiaciones ópticas, que vamos a ver más adelante. El cuerno occipital es el más pequeño de todos. Más pequeño. El más grande siempre viene a ser el lateral, le sigue en tamaño el frontal, y el más pequeño es este de acá, ¿no?, el cuerno occipital. Este cuerno occipital tiene como piso, es decir, hacia abajo, ¿no?, medialmente al calcar avis, ya saben lo que es el calcar avis, y lateralmente al trígono colateral. Después veremos ya qué cosas son estas estructuras. Medialmente, ¿no?, el techo, medialmente hacia la parte media, hacia la parte de la línea media, es el tapete. Y finalmente la pared medial es el bulbo del cuerpo calloso y el calcar avis, y lateralmente, más hacia afuera, el tapete. Eso es lo que es el cuerno occipital. Finalmente, el cuerno temporal. Un cuerno bastante grande, ¿no?, una sección bastante grande. El cuerno temporal. El cuerno temporal tiene como piso, ¿no?, la parte inferior, medialmente al álveo o alveo, y lateralmente a la eminencia colateral. ¿Qué cosa es el álveo? El álveo, ¿recuerdan ustedes del hipocampo? ¿No han escuchado hablar del hipocampo? El hipocampo es una masa de sustancia gris, ¿no?, que tiene que ver con la memoria, ¿no?, de largo plazo. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió hace 10 años, 15 años, si ustedes recuerdan, por ejemplo, ya esos recuerdos los guarda el hipocampo. Rodeando al hipocampo hay una lámina de sustancia blanca, ese es el álveo. El álveo es la lámina de sustancia blanca que envuelve al hipocampo y su núcleo saliente. Eso es lo que explica el álveo. El techo, es decir, hacia arriba,
está formada medialmente por la cola del núcleo caudado, que estaría acá. La cola del núcleo caudado, y la estería terminal, y lateralmente por el estrato sagital. Y sus paredes son una anterior que está formada por la amígdala. La amígdala es uno de los núcleos de la base más importante. Su función es hacernos sentir miedo. Ese miedo que sentimos nosotros, el temor que tenemos, ya eso lo siente la amígdala. Y ese miedo nos hace tomar medidas extremas. Ejemplo, tú hincha de qué cosa, Alianza. Ya, del Melgar. Ya. Imagínate que vas caminando con tu camiseta del Melgar por la calle y te encuentras una barraza del Cienciano, la barra brava del Cienciano. Ya, ¿qué cosa haces? A correr nomás. Ya. Ese miedo que tú sientes cuando ves la barra por primer momento es la amígdala, ¿no? Y la amígdala hace que tú corras, comienzas a correr como jamás has corrido en tu vida. ¿Okay? Eso para preservar tu integridad física, obviamente. Igual para cualquier otro elemento. Si ustedes suben a una estructura alta, por ejemplo, un edificio que están construyendo, ¿no? Y se suben al último piso, a la azotea, y todavía no tiene las paredes, ¿no? Y ustedes se acercan caminando y ven ustedes unos 8 o 10 pisos hacia abajo. ¿Qué sienten ustedes cuando ven el vacío? ¿No? Sienten un vértigo, sienten, ¿no? Como que una mano los jala hacia atrás. Esa es la amígdala indicándoles que se retiren, ¿no? Porque si ustedes se inclinan un poco más, se van a quedar, se van a mover. Entonces, imagínense si no tuviéramos miedo. Luego vamos allá un poquito más abajo y ¡prum! Nos caemos. Y mientras caemos no sentiríamos ningún tipo de miedo. No gritaríamos, no haríamos nada porque no tenemos miedo. Ni siquiera moveríamos los brazos como para agarrarnos de algo porque no tendríamos. Entonces, una vida se va por uno. Esta es la función de la amígdala cerebral, la famosa amígdala. Es el centro del miedo. Medialmente la fibra del fornix y lateralmente el estrato sagital. Estos son los elementos que limitan, ¿no? Que limitan al cuerno temporal. Dice que ya no iba a tener voz para esta clase. El tercer ventrículo es el espacio más angosto de todos, ¿no? Básicamente se encuentra entre los tálamos. Los tálamos son dos masas ovoideas de sustancia gris, como mis manos ahorita, ¿no? Y estas se encuentran así, y en cercanas, casi tocándose. ¿Okay? Ese espacio bien fino que hay entre los dos, bien angosto, es la mayoría del tercer ventrículo. Acá está. Este agujero que ustedes ven acá no es sino el puente que une ambos tálamos y se conoce con el nombre de adherencia intertalámica. La adherencia intertalámica. Esto de acá. Imagínense el tercer ventrículo como una dona. Imagínense ahorita una dona, ¿ya? Y ponen la dona ahí, ¿no? La dona tiene un agujero, ¿ya? Ese agujero es el espacio del puente de la adherencia intertalámica. Sacamos. El techo del tercer ventrículo está dado por el cuerpo del fornix y los plexos coroidales superior e inferior, para aportarle un poco de flujo. Superior e inferior. La pared anterior está dada por la columna del fornix, ¿no? La columna del fornix, la comisura anterior que se encuentra a esta altura, la lámina terminal que es esta de acá, la lámina terminal, y el quiasma óptico que se encuentra aquí abajo. La pared lateral, es decir, la pared que está hacia afuera, está dado por el tálamo, el hipotálamo, que está aquí abajo, y el surco hipotalámico. Y el surco hipotalámico, que justamente es el surco que separa el tálamo que está arriba del hipotálamo que está abajo. Esa sería la pared lateral. Hacia atrás, ¿no? Este se encuentra limitado por el epitálamo, ¿no? Que es lo que viene a ser la glándula pineal, el epitálamo y la comisura posterior. Y finalmente hacia abajo, el tercer ventrículo está bien relacionado con el tallo cerebral. Mírenme, ¿qué cosa es esto? El bulbo raquídeo. ¿Qué será esto?
Puente. Bueno, ¿qué cosa será eso acá? El mesencéfalo, mira, el tercer ventrículo está bien relacionado con el mesencéfalo. Por eso el piso, la parte inferior, es, ¿no?, el hipotálamo, el mesencéfalo y el tegmento mesencéfalo. Está bien relacionado con el mesencéfalo. Y finalmente, por aquí termina la clase, el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo ya lo conocen ustedes. Cuarto ventrículo, en un corte sagital, nosotros podemos ver el cuarto ventrículo como una tienda de campaña, ¿no?, que tiene un piso y un techo. ¿El piso quién lo forma? ¿Quién sería el piso? El cuarto ventrículo. Vuelvo a decir, la fosa romboidea. La fosa romboidea. ¿Y quiénes forman la fosa romboidea? Hacia arriba, el triángulo superior, ¿quién lo forma? ¿Qué parte del tallo cerebral? Ah, el puente. El puente. Toda la cara posterior del puente forma la parte superior o triángulo superior de la fosa romboidea. ¿Y el triángulo inferior quién lo forma? ¿Quién está debajo del puente? El bulbo. Pero el bulbo tenía dos mitades, ¿se acuerdan? Una mitad inferior y una mitad superior. La mitad superior de la cara posterior del bulbo ráquido. Si se le preguntara, ¿de dónde deriva la fosa romboidea? ¿De qué vesículas deriva? A ver. ¿Cuáles son las vesículas primarias, Sara? Que se forman del tubo neural. ¿Cuáles son esas vesículas primarias? Las tres grandes que se forman primero. Uno es el mesencéfalo, ¿correcto? No. Miencéfalo. No, tampoco. Pero son ya subdivisiones. Ah, ya. El que está más adelante, ¿cómo se llamaría? Diencéfalo. Prosencéfalo. Y el que está más atrás, romboencéfalo, correcto. Del prosencéfalo, el prosencéfalo se divide en dos, en diencéfalo y telencéfalo. Del telencéfalo se derivan los hemisferios cerebrales, ¿no?, y se derivan los núcleos basales. Mientras que del diencéfalo se deriva, pues, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y el quiasmamo. ¿Ok? Hasta ahí. Del mesencéfalo, ¿quiénes se derivan? Cuando ustedes hemos visto el mesencéfalo, ¿qué recuerdan del mesencéfalo? Folículo superior inferior. ¿Y qué forman qué cosa? La lámina, lámina la lámina cuadrigémina. Y por delante de la lámina cuadrigémina, ¿qué cosa hay? Esos que están separados y forman un espacio grande. El acueducto. No. Ah, los ventrículos. No. Los pedúnculos. Los pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Del mesencéfalo, que no se divide, ojo, el mesencéfalo no llega a dividirse, se deriva, ¿no?, la lámina cuadrigémina y los pedúnculos cerebrales. Ahora viene lo bueno. El romboencéfalo también tiene sus dos subdivisiones. ¿Cuáles son? Me dijiste una de ellas. Ah, telencéfalo. No, ese es del prosencéfalo. Creo que empezaba con miel. El mielencéfalo. ¿Y el otro? Comienza con metencéfalo. Entonces, metencéfalo y mielencéfalo. Del metencéfalo se deriva el puente y el cerebelo. Y del mielencéfalo se deriva el bulbo ráquido. Entonces, si yo les pregunto de dónde se deriva la fosa romboidea, ¿qué cosa me dirían ustedes? ¿De dónde? Del metencéfalo y el mielencéfalo. Si me respondieran del romboencéfalo, también estaría bien, porque ambas vesículas forman el romboencéfalo. ¿Ok? ¿Y cuál sería su techo? Son dos láminas de sustancia blanca, los velos. El velo medular superior, ¿no?, que hacia los lados se transforma en pedúnculo cerebroso superior. Y otro velo, este velo va así, ¿no?, y el otro velo va así. Y el velo medular inferior, que hace la base de techo
y el cuarto vehículo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Con respecto a los portafolios, tanto preguntaron, los portafolios pueden presentarse individual o grupalmente. ¿Ok? ¿Ya? Les aviso para que avisen a sus compañeros también, que sé que las cocinas corran rápido.